10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. La bancada de concertación parlamentaria, por su intermedio, saluda al señor presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete. Es obvio, señor presidente, que siempre que se presenta un nuevo gabinete hay toda una ola de optimismo. Es algo comprensible, pero corresponde a las oposiciones ser una suerte de conciencia crítica, para que de esa manera, en ese rol opositor o de conciencia crítica, podamos contribuir al mejor desarrollo del gobierno. En ese sentido, yo voy a desarrollar mi discurso en la misma línea como lo ha desarrollado el señor Premier, para mostrar aquellos aciertos y también las contradicciones que pueden ocurrir cuando se plantea algún tipo de discursiva. Se ha hablado, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción. Es cierto, es importante. La lucha contra la corrupción, señor presidente, constituyó el principal activo del presidente Vizcarra para llegar a tener hasta 65 puntos. Pero cuando la lucha contra la corrupción se llena de incoherencias, con ministros cuestionados o funcionarios cuestionados, empieza a perderse esa percepción ante la ciudadanía. Y señalo esto, señor presidente, porque el presidente del Consejo de Ministros en cierta medida llamó la atención al Congreso por el desarrollo de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se ha dicho, y ha salido en los medios, lo acabo de leer en las redes sociales, que se ha pechado al Congreso. Yo le pediría, por su intermedio, señor presidente, al señor Premier, que no le haga caso a aquellas personas que lo invocan a que peche al Congreso. En la subcomisión de acusaciones constitucionales, a la cual pertenezco, el que habla en estos momentos está investigando al señor Pedro Chávarri. Y yo le garantizo al señor fiscal Chávarri, tal y como lo haría cualquier miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que va a tener un proceso objetivo e imparcial. Si se ha rechazado una acusación, señor presidente, en el Congreso, todavía no está en su última instancia, pues le corresponde a la permanente poder definir, tal como se ha hecho en otros casos, si eso procede o no. Por lo tanto, no se puede decir que este Congreso no colabore en la lucha contra la corrupción, porque ya está investigando al fiscal y, por otro lado, existe en pleno debate en estos momentos una serie de elementos que tienen que ver con la reforma de justicia. Y que no se arruine esa buena disposición que hay en muchos parlamentarios de colaborar por la búsqueda innecesaria de enfrentamientos que a estas alturas detesta la opinión pública. El otro punto que se ha tratado, señor presidente, es el fortalecimiento de la institucionalidad. Hay dos puntos fundamentales ahí, el de la reforma política y el de la reforma de justicia. La reforma política yo la considero fundamental, pero estamos esperando los proyectos del Poder Ejecutivo, que aún no llegan. En este Congreso, tal y como se ha señalado, hay varios proyectos ya de diversos parlamentarios, que en conjunto con los del Ejecutivo tenemos que empezar a tratar, y a tratar a la brevedad, pues se acerca el año electoral y, como se sabe, ya no se van a poder discutir, y que después no se le eche la culpa al Parlamento de que no se ha podido llevar eso a cabo. Pero que también quede bien claro, señor presidente, que la existencia de proyectos en este Congreso nos tiene que llevar a un debate alturado y general, y no emocional, como fue el referéndum. En estos momentos, señor presidente, en el Reino Unido hay todo un clamor de retroceder en el tema del Brexit. ¿Por qué? Porque algo complejo, como salir de la Unión Europea, se resumió en sí o no. Igual, algo tan complejo como la reforma política, y de allí mi crítica a algunos miembros de la Comisión Tuesta, de no hablar en su momento, redujo temas tan importantes como la no reelección y la bicameralidad a un sí o un no, aprovechándose del componente emocional y haciéndole tanto daño al país, y eso lo subrayo, dejando de lado algo fundamental, como puede ser la reforma del sistema político, y convirtiéndolo tan solo en un tema emocional. El otro tema, señor presidente, es el que tiene que ver con la reforma de justicia. Es importantísima. Diversos estudios, entre ellos del Banco Mundial y del propio Banco Interamericano de Desarrollo, señalan que la justicia es la madre de todas las reformas. Ahí caemos todos, y en ese sentido yo creo que se encuentra en completa predisposición este Parlamento para poder sacarlo adelante. Aún más, la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución ya tienen sendos dictámenes. Nos gustaría ver más seguido acá al ministro de Justicia contribuyendo al debate, ya que él es parlamentario, para que de esa manera esto se pueda aligerar y poder tenerlo a la brevedad, tal y como lo reclama la población. Otro tema fundamental, señor Premier, por intermedio del presidente del Congreso, es el que tiene que ver con el crecimiento económico. Se habla de que vamos a llegar a niveles de 4%. Señor presidente, eso es insuficiente.
Un punto del PBI significa 50.000 puestos nuevos de trabajo. Y eso lo sabe la destacada ministra de Trabajo que está acá presente, persona con la cual me he honrado en trabajar antes. Y para poder absorber a esos 300.000 jóvenes que cada año ingresan a la población económicamente activa, necesitamos por lo menos crecer al 6%. Y para eso se requieren reformas fundamentales, para poder llegar a ese nivel de 6%. Tal y como estamos hoy, hay episodios de desempleo que impiden que toda esa masa crítica de jóvenes se incorpore a la población económicamente activa. Y si a eso le agregamos la migración venezolana, pues no se tenga la menor duda que vamos a estar en graves problemas. Entonces el crecimiento económico se convierte en fundamental. Y para eso tenemos que impulsar reformas. Y tal vez la principal desconexión del gobierno, señor presidente, está en que se impulsan las reformas institucionales como la política y la judicial, y nos olvidamos de aquellas reformas que permiten acercar el Estado a la sociedad, que tienen que ver con la seguridad, la informalidad, la educación, la salud y todo aquello que hace que el ciudadano entienda que existe un nivel de mejora en la calidad de su vida. Por lo tanto, es importante enfrentar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo planteado por el ministro Carlos Oliva, persona que creo que está haciendo un destacado trabajo, en el sentido siguiente: es importante emprender ya una reforma laboral. Todavía no escucho públicamente a la ministra de Trabajo. Yo creo que pueden hacer un tándem importante para impulsar esa reforma laboral, para que sea uno de los pilares de la derrota de la informalidad, señor presidente. La informalidad, que es multisectorial, es el gran problema que nos agobia. 7 de cada 10 peruanos se debaten en la informalidad, y la informalidad ya causa muertos en el Perú. Causa muertos en el transporte, como en Fiori, causa muertos en lo que se refiere al divertimento, como en la discoteca Utopía, en el comercio, como Mesa Redonda, en el sector textil, gente que muere encadenada dentro de containers. Entonces, la informalidad ya mata en el país y se está convirtiendo en una tremenda bomba de tiempo, porque 7 de cada 10 peruanos en estos momentos se debaten en la informalidad y no van a tener acceso ni a pensión ni a salud cuando tengan 65 años, con todo el costo social que eso significa. Eso es tener una línea de futuro que no hemos escuchado esta tarde. Eso es tener un horizonte que nos permita resolver los grandes problemas nacionales. Limitar toda la discusión política a lo que significa la reforma política o la reforma judicial son importantes, son pilares, pero no son suficientes para lo que necesita el país de cara al bicentenario. Es en el sentido del desarrollo social que nosotros estamos planteando. Por eso yo considero fundamental, señor presidente, y usted también lo ha señalado en otras oportunidades, construir una agenda parlamentaria. Una agenda parlamentaria que en paralelo a la agenda que venga del Ejecutivo nos permita trabajar por los siguientes meses de manera adecuada, no desordenada, no en base a lo que dice una encuesta, no en base a lo que plantea un movimiento activista. Esos no son los elementos que hacen grande un Estado. Cuando un presidente de la República pone como eje fundamental el hacer caso a lo que dicen las encuestas, se desbarata todo. Nos lleva al terreno del populismo, nos lleva al terreno de la informalidad política, nos deja de lado en lo que se refiere a tener algún tipo de horizontes, desordena el trabajo parlamentario y desordena, por supuesto, el trabajo del mismo Ejecutivo. Por eso la única forma de generar una coherencia entre estos dos poderes del Estado es construyendo una agenda parlamentaria. Nuestro país, señor presidente, tiene una gran cantidad de desafíos. Nuestros vecinos están trabajando de manera mucho más ordenada. Tenemos nosotros vecinos, y esto lo sabemos porque en la Comisión del Bicentenario estamos desarrollando agendas parlamentarias con países vecinos, están enfrentando problemas que, siendo comunes, acá se ven con muy bajo nivel. El medio ambiente, el cambio climático, lo que significa la sostenibilidad, son aspectos que lamentablemente no están siendo tratados a profundidad a pesar de que los necesitamos. La bancada de concertación parlamentaria, señor presidente, estaría gustosa de dar un voto de confianza, pero aún tenemos dudas y esperanzas. Si las dudas se disipan a través del debate, se incrementará la esperanza y por lo tanto daremos el voto de confianza si así lo consideramos pertinente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Cheput. Ha concluido la rueda de participación de los señores portavoces. Vamos a hacer una pausa aquí y retomamos 3 de la tarde. Se suspende la sesión.
Acaba de suspenderse la sesión del Pleno del Congreso de la República, tal como lo ha señalado el titular del Parlamento Nacional, tras culminar el debate por parte de los voceros representantes de las diversas bancadas políticas y también, por supuesto, de los representantes de estas. Han intervenido todos los miembros designados que han solicitado la palabra y, por supuesto, los portavoces de cada una de las bancadas políticas del Congreso de la República. Algunos criticando parte del discurso que han considerado bastante genérico y otros, por supuesto, brindando aportes para precisamente lograr una mejor política en los diferentes sectores establecida por parte del Poder Ejecutivo. Según el Premier Salvador del Solar, el titular de la PCM, se va a trabajar sobre 5 ejes de la política general de gobierno que fue aprobada por decreto supremo: integridad y lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, así como desarrollo social y bienestar de la población, además de descentralización efectiva para el desarrollo. Otro de los puntos abordados tenía que ver con el tema de la reconstrucción con cambios. Ha señalado Salvador del Solar, titular de la PCM, que se van a movilizar equipos multisectoriales especializados y que se va a llevar a cabo de manera semanal en diferentes zonas de nuestro país, empezando por la región Piura. Dijo en el tema de salud que hay un compromiso en fortalecer el aseguramiento universal y optimizar la oferta de servicios en salud. Este año se va a implementar progresivamente las redes integradas de salud. Por otro lado, en el aspecto de educación, dijo que se van a intervenir 1.000 locales escolares y se van a capacitar también a docentes y el licenciamiento de 20 escuelas de educación superior pedagógica, además de la transferencia presupuestal a universidades también, destacando el tema de los profesores dedicados a la investigación. En el tema de agua y saneamiento, pues dijo que va a haber una cobertura sostenible y calidad de servicio. Y en el tema de seguridad ciudadana, precisó que van a fortalecer la investigación criminal, optimizar el patrullaje sectoriado y la policía comunitaria, además de políticas de prevención en barrios vulnerables. Por otro lado, pues precisó que se va a fomentar la competitividad y productividad y políticas sectoriales también para promover las inversiones en nuestro país. Dijo que se va a atender las necesidades de todos los peruanos y que esto también pasa por una adecuada infraestructura en el país. Ya ha culminado ya, como lo hemos dicho, el debate por parte de representantes de todas las bancadas políticas. Faltan todavía las respuestas que va a dar a estos comentarios, sugerencias y también críticas por parte de la representación nacional, por parte del titular de la PCM, Salvador del Solar, y también los ministros de las diferentes carteras de los diversos sectores que precisamente lo han acompañado en esta sesión de investidura del Consejo de Ministros que se lleva a cabo el día de hoy. Ha anunciado el presidente del Parlamento Nacional, Daniel Salaverry, que se va a reanudar la sesión a partir de las 3 de esta tarde. Estaremos, por supuesto, transmitiendo en vivo el resultado de este debate y las conclusiones finales. Bien, nosotros a esta hora de la tarde vamos a hacer una pausa. No se mueva porque regresamos con más en Agenda Parlamentaria.